Slava Ukraini, gloria a los héroes. Soy Darina Tkachenko desde el corazón de Ucrania. Rusia pierde, está en desesperación. Lo podemos decir por los siguientes temas que analizaremos. Ucrania tendrá más apoyo para la defensa aérea. Se habla no solo de la defensa, sino también de ataques en territorio ruso a bases militares. Hablaremos de la falta de personal ruso porque preparan a niños ucranianos en los territorios ocupados. También veremos posibles escenarios ucranianos después de las elecciones en Estados Unidos. Esto es Análisis Detallado. Aquí tratamos temas actuales de Ucrania y el mundo. Interactuamos con nuestros seguidores. Por eso, ahora mismo, escríbenos en el chat. Estamos trabajando todos los días para que tú estés informado con la información sobre lo que pasa en Ucrania. Por eso, tu comentario a este video será de gran relevancia para fomentar nuestra actividad. Pon dedo arriba a este video y comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Somos UATV Español. Estamos en Facebook y YouTube. Rusia ataca intensamente a Ucrania desde el aire. Por lo tanto, el presidente ucraniano Zelensky está solicitando a sus socios más sistemas de defensa aérea. De esta forma, Alemania tiene aproximadamente una docena de sistemas Patriot y se informa que está proporcionando la batería número 3. Zelensky ha dejado claro repetidamente en las últimas semanas que Ucrania necesita más sistemas de defensa aérea para una protección integral. Los números que mencionó para los sistemas de Patriot requeridos varían entre 6 y 25. No está claro cuántos sistemas se han entregado hasta ahora y si están todos aún operativos. Alemania ha hecho disponible a Ucrania 3 baterías de defensa aérea Patriot, la tercera de las cuales se informa que está lista para el despliegue. Podemos hacer más en el cielo, agregó el presidente Zelensky. Por supuesto, aún hay mucho que hacer y en la protección no está asegurada todavía, pero es un gran beneficio para Ucrania. Además, los sistemas de defensa aérea Patriot de Alemania, junto con Dinamarca, los Países Bajos, Estados Unidos y Noruega, se informa que han hecho disponible un gran número de baterías de guía de misiles Patriot adicionales para Ucrania. Desde Argentina nos acompaña un escritor y periodista de asuntos internacionales, Ignacio Montes de Oca. Slava Ukraini. Salga, pero a ver si lo voy a decir bien. Gedeon Slava. Heroyam No sé si mi Slava, sí, muy pronunciación. bien, que significa gloria a los héroes. Eh, Ahora sí me salió. un gusto estar en conexión contigo. Lo mismo digo, es un honor estar en su canal. Bueno, dime, la seguridad de Ucrania depende mucho de la defensa, ¿no? ¿Y cómo ayudan estas armas occidentales? ¿Qué podemos decir de eso? A ver, Ucrania tenía una capacidad de fabricación, de hecho era el núcleo de la fabricación de armas durante la era soviética. Este es un dato que muy poca gente conoce. Los astilleros, las fábricas de tanques, el T-34 famoso empezó a salir desde Ucrania. Pero cuando se hizo el acuerdo para la independencia, Ucrania perdió gran parte de su capacidad militar para obtener algún tipo de seguridad, pero esto no fue suficiente. Y hoy Ucrania recién está empezando a recuperar esa capacidad para producir sus propios armamentos con cañones autopropulsados, drones, misiles, blindados, pero mientras tanto tiene que recibir ayuda de Occidente. Y esto es urgente porque desde el lado de Rusia no solamente hay una mayor cantidad por una cuestión de tamaño, sino que hay una actitud diferente a la hora de no medir los gastos que se hace tanto de personal como del material. Entonces Ucrania enfrenta este doble desafío. Tiene que tener más armas para equiparar la cantidad, pero también tiene que tener mucha más munición para enfrentar las oleadas humanas y las oleadas de vehículos de un país que no está dispuesto a hacer ningún ahorro en gastos en vidas y equipos. Pero entonces el Occidente tiene que
asistir a Ucrania, pero no por una cuestión altruista. Tiene que asistir a Ucrania porque en la fase expansiva de Rusia, a través del liderazgo de Putin, hoy le toca a Ucrania, mañana va a ser Moldavia, Polonia, los países bálticos, los países escandinavos, pero la ayuda no está llegando a tiempo, no está llegando a tiempo y forma. Recién vos hacías la apertura contando de los sistemas Patriot. No solamente se necesitan un mínimo de 14 baterías, o ese es el mínimo, sino que también se necesitan muchos misiles. Vamos a tirar una cifra para que la gente entienda. En solamente un año, solamente en el 2023, Rusia envió más de 6.000 misiles y drones. 6.000 misiles y drones implica que para un solo blanco se necesitan por ahí varios misiles, uno o dos. Con suerte supongamos que se lo derriba con uno, pero se están necesitando miles de misiles Patriot, de los misiles Iris, misiles Hawk, misiles SA-6, SA-10, de todas las denominaciones que ustedes se imaginen, hacen falta cantidades inmensas, porque si no, ¿qué pasa? Se afectan al esfuerzo militar ucraniano y por lo tanto a la capacidad de defensa del país, pero por sobre todo a la población, porque estos misiles no van dirigidos en su mayoría, en su inmensa mayoría, a instalaciones militares, sino que son dirigidos contra las ciudades para provocar terror. Entonces la cuestión de la defensa aérea es mucho más compleja, se necesitan más sistemas, necesitan más munición, pero por sobre todo se necesita que desde que se hace el anuncio hasta que llega a Ucrania pase el menor tiempo posible y que no se queden con el relato, porque el precio lo están pagando los civiles. El bombardeo reciente al hospital oncológico en Kiev, que fue sino un producto de la tardanza y de la falta de apoyo por parte de Occidente en tiempo y forma. Se agradece el apoyo, pero tiene que llegar, efectivamente, no se tiene que quedar en las declaraciones. Todavía falta llegar la mayor parte del material prometido. Recién ahí Ucrania va a poder tener una defensa efectiva mientras rehace su sistema de producción de defensa. No hay tiempo, ya no hay más tiempo para promesas, es tiempo de hechos. Es verdad. Y si hablamos sobre el apoyo de los socios, el permiso para usar estas armas contra los puntos militares rusos, de eso se está hablando mucho, ¿nos ayudaría en la protección de los civiles y la infraestructura? Por supuesto, vamos a ponerlo en términos prácticos para aquel que no entiende nada de temas militares. Los aviones Tupolev 122 o los Tupolev 95, que son los vectores que lanzan los misiles junto con los aviones MiG-25 o MiG-31, salen de aeropuertos que están situados al alcance de las armas que podría proveerle Occidente con un permiso para poder usarlas. Con solo eliminar la fuerza de vectores que tiene Rusia, se evitarían no un ataque, se evitarían miles de ataques. Entonces, ese permiso que está pidiendo Ucrania no lo está haciendo solamente para causar un daño de represalia, es para frenar los ataques. Entonces tenemos dos instancias. Una es la defensa aérea, pero más allá de la defensa aérea están los sitios de donde salen los ataques, que es lo que Zelensky está pidiendo que se le autorice para usar las armas occidentales. Y no es un capricho, es sencillamente para terminar con la fuente, con el sitio desde donde se está produciendo la muerte de tantos civiles. Más allá de los objetivos militares, es casi un ruego humanitario para que se dejen de especular con escaladas. Las líneas rojas que trazó Putin se han pasado una tras otra. Sí, fue la ayuda occidental. Primero era la ayuda con misiles, después fue la llegada de tanques, la autorización de los aviones F-16, los ataques en territorio ruso, los ataques a Crimea, que se tocaban la flota. Siempre hubo amenazas de Putin. ¿Por qué esta línea roja que trazó para que no se permitan los ataques de largo alcance con sistemas occidentales le están prestando atención cuando las otras advertencias fueron nada más que cartón pintado? Eso es lo que dice Ucrania y creo que tiene una lógica impecable. Perfecto. Si cambiamos un poco el tema en algo muy importante, la Federación Rusa está preparando a nuevos, entre comillas, de Kadyrov, ¿verdad? A los niños de la generación
que está en la región ocupada de Luhansk, por ejemplo, en Donetsk, en las regiones ocupadas. Y esta administración de ocupación en Luhansk tiene el pretexto de educar a la generación joven, de militarizarla y de poner a los niños, adolescentes ucranianos, a que ellos participen en la guerra luego en el futuro del lado de la Federación Rusa. ¿Cómo es posible que estamos en este día, estamos en la actualidad y es total genocidio de que, de que los niños están siendo preparados en los territorios ocupados para luego ir contra su pueblo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo actuar en esta situación? ¿Crearon realmente un campamento militar en la región, digamos, por ejemplo, de Lugansk, con, con el cínico nombre de Academia de la Amistad de los Pueblos de Ahmad? Imagínate, el campo está atendido personalmente por el jefe de Chechenia, el Razam Kadyrov, y por personas de su círculo más cercano, ¿no? En este campo, al mismo tiempo que se realiza un bombardeo ideológico, vamos a decir, los niños reciben entrenamiento militar, estudian las tácticas de conducción de operaciones de combate, aprenden a usar armas, brindan ayuda a los heridos, etcétera, ¿no? El objetivo de estos campos es preparar a los adolescentes ucranianos para servir en el ejército ruso y participar en las hostilidades contra Ucrania. ¿Qué? Es lo mismo, es lo que hacían los nazis en los territorios ocupados. Cuando hicieron el Anschluss, la anexión de Austria y de los Sudetes, la juventud hitleriana empezó a entrenar a la población joven y la preparó para la guerra. Y además esto no es nuevo. Esto es algo que viene haciendo Putin en los territorios que ocupa del Donbass y de Sí. Crimea. Es la rusificación forzada, pero además no solamente en los territorios ucranianos, también lo está haciendo en el interior de Rusia, preparando a varias generaciones para la guerra, frente a una situación que es real, que no tiene, por una cuestión demográfica, ya no tiene más hombres para enviar a la picadora de carne. La cifra más conservadora habla de 500.000 de muertos, entonces lo que está haciendo ahora es prepararse para estar en una guerra, involucrando a menores de edad. Y esto no es algo menor. El uso de menores de edad, recordémoslo, no está solamente en la rusificación forzada en los territorios ocupados, sino que también está dado por algo que le valió a Putin y a sus cómplices un pedido de detención de la Haya, que es el secuestro de niños ucranianos. Hay 20.000, por lo menos 20.000 con nombre y apellido, pero se estima que pueden ser 34.000. Hay 20.000 niños que fueron secuestrados, que se les cambió el nombre, que se les quiere cambiar la memoria, que fueron entregados a familias rusas que a cambio de dinero los educan como rusos. Entonces, ese tipo de crímenes de lesa humanidad han llegado al punto de evidenciar que el régimen de Putin no solamente está desesperado, sino que está dispuesto a imitar lo peor de todos los dictadores, empezando por las juventudes nazis, y lo que está haciendo hoy en los territorios no solamente es tomar a los menores, sino que también, esto hay que contarlo, está en el reclutamiento forzado. Un chico tiene 17 años y apenas cumple 18 años, es enviado al frente, pero no es enviado al frente luego de un entrenamiento y equipamiento que le permita hacer frente a un adversario en la guerra moderna. Son obligados a tomar como enemigos a los ucranianos, enviados como carne de cañón, lanzados contra las Claro. posiciones ucranianas a la fuerza, porque la opción, ¿saben cuál es? Caer dentro de los campos de concentración que armaron los rusos, no solamente en los territorios ocupados, sino también dentro de Rusia, para los ucranianos que se niegan a aceptar las órdenes de los rusos. Es una realidad extremadamente compleja que va desde los menores hasta los mayores. Un dato adicional, no hay certezas sobre el número final, pero hay por lo menos 240.000 ucranianos en campos de concentración de Rusia. Hay que decirlo, la cifra más realista alcanzaría los 345.000, que son las personas que faltan. Hay un montón de gente que está faltando en los territorios ocupados y se los han llevado. Y Claro. está documentado que hay concentración. Y estamos en el siglo XXI.
¿Cómo es posible hasta el día de hoy que pasen estas cosas, que pasen estas cosas? Pero realmente, ¿qué dicen las normas internacionales sobre esto? Sobre preparar militarmente a los niños para un futuro de reclutamiento contra su propio pueblo. ¿Hay, qué órgano puede controlarlo? ¿Quién puede ayudar y aportar en esto? A ver, los convenios de Ginebra prohíben completamente la utilización de niños, no solamente en uno de los capítulos, sino que hay por lo menos 6 disposiciones que lo prohíben. No solamente prohíben la utilización de niños como fuerza militar, sino que también prohíben el adoctrinamiento, prohíben su rapto, ser tomados, sacados de su entorno. Ahora, quién lo tiene que manejar es el Tribunal de la Haya, la Corte Internacional de Justicia. Es por eso que Putin carga con una orden de arresto internacional. Es que ha vulnerado todos, ha cometido todos los crímenes de lesa humanidad posibles dentro de Ucrania con la invasión, no solamente de la de 2022, sino de la de 2014 también. Entonces, sí, ya está con pedido de detención. O sea, no, ni siquiera es posible discutir si es culpable o no. Ya tiene suficiente carga probatoria como para que ya no se pueda discutir si es un delincuente o no. Lo es, lo es. Lo que ha hecho son crímenes y no crímenes de lesa humanidad. ¿Y por qué suceden? Quizás porque la gente recordó lo que se vio en los juicios de Nuremberg, campos Claro. de concentración, la limpieza étnica, el uso de niños. La memoria se perdió. Necesitamos otra vez una lección, necesitamos que nos enseñen cuál es el resultado de la irrupción de una locura dictatorial en otro país. Me parece que algunos sí, y todavía siguen debatiendo si es cierto o no. Pero imagínate, hay toda una generación, porque la guerra que comenzó desde el 2014, hay toda una generación que creció, que ahora son adultos, que ya son enviados a la guerra contra su pueblo. Ahora, desde otra parte, llega la victoria de Ucrania, porque va a llegar la victoria de Ucrania. ¿Y qué pasa? Desocupamos nuestros territorios y ahí se quedan los ucranianos que ellos estaban durante la ocupación, niños, adultos. Imagínate las personas que crecieron, que desde infancia vieron libros, leyeron libros, vieron películas, fueron lavados el cerebro totalmente en contra de su nación. Y cómo pasar esa barrera, cómo cruzar en un futuro. El- lo que quiero decir que el daño que está haciendo Rusia es más allá de Ujú, números de víctimas, números de ujú. las personas que fallecieron, sino del impacto que va a dejar para años y años después de la victoria de Ucrania. Es una hipoteca. Es una hipoteca que tiene muchos aspectos. Primero, va a haber que hacer como después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo que explicarles a muchos que aquello que consideraban bueno había sido terriblemente malo. Va a haber que agarrar a esas generaciones y decirles, miren, esto es lo que sucedía fuera de la cápsula en donde Rusia los había metido. Pero no solamente ese daño, hay que remediar, hay que remediar no solamente el regreso. Vamos a tirar algunas cifras para que se entiendan. 460.000 millones de dólares es el daño que causó Rusia por ahora a Ucrania, ¿sí? Considerando que el PBI de Ucrania es de 160.000 millones, hay que darse cuenta que se están 3 años dedicando todo el dinero que se produce en Ucrania por año, 3 años. En zonas que quedaron destruidas, ya no hay infraestructura, ya no hay tuberías de gas, no hay cables de teléfono, no hay instalaciones Claro, sanitarias, la no hay crisis nada. humanitaria. Eso provocó que se hayan ido 8 millones de personas, no, hay 3,7 millones de desplazados internos. Estamos hablando de millones, estamos hablando de millones de personas, no de unidades de medida. No podemos ser tan fríos como para pensar que se trata de como, no sé, toneladas de lana o kilos. Son personas y esos tienen que volver a zonas completamente destruidas, porque hay que decir algo, donde Rusia entra, no conquista una ciudad, sino que la destruye y toma las ruinas.
Veamos lo que quedó de Bakhmut, veamos lo que quedó de Avdiivka, Vovchansk, la última ciudad atacada por Rusia. Hoy no hay sitio para vivir. Es Entonces verdad. el regreso va a ser tremendo y además las amputaciones, hay que tener en cuenta el estrés postraumático, que es digamos, el remanente de haber pasado por una guerra. Solamente voy a tirar un dato. Nosotros en Argentina sabemos que murieron 649 personas argentinos en la guerra, pero el doble murieron después de la guerra por el estrés postraumático. Claro. La guerra continúa. El cese del fuego no implica el fin de la guerra, porque muchos la van a llevar internamente. Ese es el daño profundo que va a provocar Rusia en el futuro a Ucrania. ¿Y quién le devuelve? Y por último, ¿cómo se puede hablar de cese el fuego y de paz si no hay una respuesta a esta hipoteca que le deja Rusia a Ucrania? Es verdad. Es la dura verdad. Pero la verdad que en Ucrania, todo lo que está pasando, además de todos los socios que tenemos una gran influencia de la ayuda, el aporte de Estados Unidos. Y en Estados Unidos actualmente se están preparando para las elecciones. Y por supuesto, Ucrania está muy pendiente. El anuncio del presidente estadounidense Joe Biden de su retirada de la carrera presidencial se convirtió en un hecho sin precedentes en Estados Unidos y en la principal noticia política del mundo. Biden ha expresado su pleno apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, que cuenta con el mayor reconocimiento de todos los candidatos alternativos y a la mayor valoración entre los representantes del Partido Demócrata. Como vicepresidente, Kamala Harris condenó la agresión de la Federación Rusa y la ocupación de Crimea. Afirmó repetidamente que apoyar a Ucrania no es caridad y que el futuro del Estado ucraniano corresponde a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Además, criticó el retraso de la votación sobre la ayuda militar a Ucrania en el Congreso de los Estados Unidos y afirmó que el fracaso de la ayuda de los Estados Unidos a Ucrania será un regalo para Putin. En junio, Harris encabezó la delegación estadounidense en la Cumbre por la Paz Global en Suiza, donde aseguró que Washington seguirá defendiendo los valores democráticos y oponiéndose a los dictadores y prometió que seguiría apoyando a Ucrania y aumentando la presión sobre la Federación Rusa. ¿Cómo afectaría la decisión de Biden sobre su retirada a las elecciones en las relaciones interestatales de Ucrania con Estados Unidos y con sus socios? En general, ¿cómo sería? A ver, hay dos escenarios posibles. Hay dos y nada más que dos. Que gane Trump o que gane Kamala Harris. Kamala Harris tiene un apoyo irrestricto a la causa ucraniana. Ha dicho que va a apoyar hasta las últimas consecuencias, hasta la victoria ucraniana, y que también va a ser una continuidad del apoyo a los aliados europeos, que son los que también apoyan a Ucrania. De manera que ese escenario sería positivo para Ucrania. Ahora, Trump, ¿qué sabemos de Trump? Es lo que podemos entender. Primero, que tiene una simpatía enorme por hasta una identificación con Putin y con el sistema que funciona en Rusia. También sabemos que ha bloqueado a través de MAGA durante 6 meses todo el apoyo a Ucrania en el Congreso de los Estados Unidos. Y el tercer dato es que ha dicho que su solución para la invasión rusa es presionar a Ucrania a través del corte de la ayuda para que a cambio de la entrega de parte del territorio que está ocupado hoy por Rusia haya un cese el fuego. Es decir, el escenario en caso de que triunfe Trump es absolutamente negativo y además tenemos que sumarle el hecho de que no va a seguir siendo un parte activa de la OTAN y dentro de la OTAN están los países que apoyan a Ucrania, o sea que sin la asistencia de Estados Unidos van a tener que hacer un esfuerzo adicional en cuestión de defensa que podría ser restado al apoyo que presta Europa a Ucrania. Es decir, que el escenario de Trump es absolutamente negativo para Ucrania. De manera que con la salida de Biden y la revitalización de la campaña demócrata,
se abrió un compás de espera para saber si estos temores que existen respecto a los resultados de las elecciones en Estados Unidos están fundados o pueden ser despejados por un avance demócrata. Está todo por verse. Lamentablemente Claro. no tenemos un panorama claro y hasta noviembre no lo vamos a saber. Pero mientras tanto Europa ha tomado los recaudos y ha empezado a independizarse estratégicamente de Estados Unidos y ha demostrado que va a seguir apoyando a Ucrania en defensa propia. Y es lo importante. ¿Y de qué otros candidatos podríamos estar hablando también? Es que ya Kamala Harris juntó los 1.967 delegados que necesita para la convención demócrata, por lo tanto es casi seguro que va a ser nominada. Lo que tenemos que ver ahora es quién es su vice, pero con respecto a Ucrania eso no va a cambiar mucho porque en general los demócratas están totalmente de acuerdo con que Estados Unidos está jugando su futuro también en Ucrania, porque si no lo frena en Ucrania a Putin, también va a tener que enfrentarlo en otros escenarios. Los demócratas en general y la población en general, la última medición que hubo indica que el 67% de los norteamericanos consultados están a favor de la ayuda a Ucrania, en un 75% que apoyan la posición de ucraniana. Entonces, Y es mucho. la retórica de Trump no pareciera tener mucho sentido a la hora de recoger votos. No obstante, insiste, aunque los norteamericanos están a favor, en su mayoría, diría 3 de cada 4 están a favor de Ucrania. Entonces, el futuro trae mucha incertidumbre todavía. Sea quien sea el candidato demócrata, que seguramente va a ser Harris, eh, va por ese lado la esperanza ucraniana, por lo menos con respecto a la ayuda de Estados Unidos. Pero una cosa más, Ucrania no depende de Estados Unidos. Ucrania va a tener la ayuda no solamente de Europa, sino también de Japón, Corea del Norte, Australia y otros países aliados de Occidente. La defección de Estados Unidos quizás lo haga más difícil, pero Ucrania no se va a rendir. Ucrania no depende de Estados Unidos. Ucrania depende de sí misma y de su coraje y su capacidad de resistir ante la invasión. Así que despejemos también ese factor. Lo que sucede en Estados Unidos puede influir, pero quien decide su futuro es Ucrania. Perfecto. Es verdad que antes nosotros éramos objeto al momento de cuando se juntaban para hablar sobre Ucrania, sobre la invasión, sobre la guerra, pero ahora nosotros somos sujetos, somos personas que tenemos voz, Estado que tiene voz y que Ujú. realmente es el que tiene que decidir cómo tiene que ser el plan de paz, porque hemos perdido demasiada gente, hemos perdido demasiada memoria ancestral, que es a lo que se dedican también a borrar. Y bueno, es verdad, Ucrania es fuerte, vamos a poder. Muchas gracias por tu conexión. Tal vez querés dejar un mensaje de tu parte. No son solamente los ucranianos los que están peleando por Ucrania, que somos muchos los que creemos que ante semejante injusticia y ante el avance del autoritarismo hay una trinchera que todos podemos ocupar fuera de Ucrania, que es la de la opinión pública, tratando de explicar que está mal invadir, que está mal masacrar, que están mal los genocidios y que no importa la posición política de cada uno. Por encima de las ideologías están los valores y hay cosas que se tienen que defender como valores superiores. En este caso, Ucrania representa la posibilidad de defenderse frente a la injusticia. Si no lo Es hacen por verdad. Ucrania, háganlo por ustedes mismos, pero traten de entender que no estamos en una lucha menor, se trata del futuro y de nuestros valores. Por eso, Slava Ucraina. Heroem Slava. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Hablamos con Ignacio Montes de Oca, escritor y periodista, que estuvo conectado con nosotros. Recuerden dejar sus comentarios desde qué país nos están viendo y qué temas les gustaría que desarrollemos por este medio. Ucrania es fuerte. Ucrania vencerá.